Muy buenos días, amigas y amigos desde la capital de la República. Estamos listos para abordar uno de los temas más trascendentes e importantes que hace relación al convivir nacional. Y es que el jefe de Estado, el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, como todos conocemos, ha anunciado que va a enviar próximamente un paquete de reformas al Código del Trabajo a la Asamblea Nacional. La oposición y los dirigentes sindicales están cuestionando porque, según ellos, esto va a mermar, va a perjudicar las conquistas de los derechos de los trabajadores ecuatorianos, mientras que el oficialismo a través del Ministerio de Relaciones Laborales y asambleístas de Alianza País defienden este proyecto. Pero para saber más o menos su contenido y hacia dónde quiere ir esta propuesta, esta iniciativa presidencial, esta mañana está con nosotros el asambleísta de Alianza País, don Fausto Cayambe. Muchísimas gracias, mi querido Fausto, por venir esta mañana. Bueno, ¿cuál es el alcance de este proyecto de ley que ha levantado tanta polvareda en el país? Vicente, buenos días, y a todos los que nos están mirando, los queridos ecuatorianos y ecuatorianas de este importante medio de comunicación. Miren, nosotros hemos planteado algunas medidas estratégicas frente a las condiciones económicas que vive el país, no solo el país, sino la región y el mundo entero. Vicente, yo estuve en el mes de enero, a finales del mes de enero, participando en el encuentro parlamentario del Foro Asia-Pacífico, 103 países, estuvimos más de 200 parlamentarios de estos 103 países, y hablando del tema económico, y es en todo el mundo, la gran preocupación económica. La diferencia es cómo lo procesa. Yo conversaba con senadores de Canadá y ellos manifestaban que era una oposición al primer ministro, y planteaban que no era necesario negativizar porque eso afectaba el riesgo país, más bien de sumar, de aportar. En esa medida, frente a estas condiciones económicas que vive el país, nosotros hemos planteado varias acciones estratégicas, y una de esas acciones es un proyecto de ley que nuestro compañero presidente, como colegislador, enviará la próxima semana. Este proyecto de ley se va a llamar el proyecto de ley de fomento y protección, y como también de incentivo al empleo. Este proyecto de ley tiene, por lo tanto, por un lado, cuidar, proteger el empleo existente, y por el otro lado, incentivar el empleo. ¿Qué estamos planteando para cuidar y proteger el empleo? 3.457.000 ecuatorianos tienen empleo. Por lo tanto, nosotros creemos que es importante cuidar ese empleo, para lo cual se está planteando una primera medida, un ajuste a la jornada laboral, para que sea el último mecanismo que tenga el empleador el despido. 58.000, Vicente, 58.000 ecuatorianos se han quedado sin empleo por estas condiciones económicas que vive nuestro país, por los efectos externos. En esa medida nosotros hemos planteado, por un lado, el ajuste a las jornadas laborales, por otro lado, el seguro del desempleo, que es otra medida que estamos planteando. Pero también estamos conscientes que necesitamos trabajar por los que no tienen empleo. Usted sabe, hace 2 meses nosotros aprobamos ya la ley de alianza pública y privada, y la semana anterior el compañero presidente informó al país ya la definición en este mes y hasta el mes de agosto de 6.200 millones de dólares bajo esta modalidad alianza público-privada para construir 554 kilómetros de carretera y la administración de 3 puertos marítimos. Ese es para los ciudadanos que no tienen empleo. Pero también queremos incentivar el empleo, sobre todo el empleo joven, Vicente. 173.000 ecuatorianos se incorporan a la población económicamente activa. Por lo tanto, estamos nosotros promoviendo el primer empleo con incentivo directo al empleador desde el Estado ecuatoriano, y por el otro lado modificar la ley de pasantías para que sea la primera oportunidad de adquirir experiencias, como también la primera afiliación para los jóvenes ecuatorianos. Es decir, básicamente la iniciativa presidencial, como dice usted, a través de este proyecto de ley que reiteramos se va a llamar de fomento y protección e incentivo al empleo, es precisamente defender y crear más oportunidades de trabajo en medio de la crisis económica que estamos viviendo. Sí, en los peores momentos siempre es importante la creatividad, es importante el trabajo en conjunto,
Por lo tanto, nosotros, ustedes saben, trabajamos en equipo, el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. Esperemos que ya llegue este proyecto de ley. Estamos listos, inclusive hemos conversado tanto con Gabriela Rivadeneira, que es nuestra presidenta de la Asamblea, como también con Mayerly Vázquez, que es nuestra presidenta de la Comisión de los Trabajadores de Seguridad, para suspender el receso de quienes conformamos el CAL y la Comisión, para inmediatamente dar el tratamiento. Es decir, en 30 días entregar esta norma que no vulnera derechos, que no vuelve al pasado. Para nosotros la flexibilización laboral, la tercerización, el trabajo sin la afiliación a la seguridad social, el contrato a prueba, el contrato por horas es parte del pasado. Nosotros, la Revolución Ciudadana, lo enterró tanto con la Constitución de Montecristi como también con el Mandato 8, por lo tanto no vamos a tomar estas medidas neoliberales que explotó al trabajador ecuatoriano. Es decir, este momento la decisión presidencial está tomada, el proyecto va a tener el carácter de urgente económico. Sí, ese será el mecanismo con el que tratemos, ya que es una gran demanda del pueblo ecuatoriano y de las condiciones económicas que vive el país. Cuando se habla de política en temas tan delicados como el empleo, como es el salario, como es la estabilidad de los trabajadores, y por ejemplo la oposición dice que el proyecto de ley que también se trató en asamblea sobre la alianza público-privado, y este proyecto de ley tiene un claro tinte neoliberal, ¿no? Están atacando a Alianza País por ese lado, pero obviamente hay reflexiones como la del expresidente uruguayo José Mujica, que decía que cuando hay que manejar responsablemente el Estado, no hay que tomar en cuenta si se es de izquierdas o de derechas, sino hay que llegar al pragmatismo. La gente lo que quiere es empleo, quiere trabajo, quiere desarrollo y quiere productividad. ¿Cómo califica usted estas críticas que le hacen a Alianza País y al gobierno? Y lo otro, la perspectiva de ir a una política pragmática en medio de las dificultades económicas. Mire, nuestra apuesta política es el socialismo del buen vivir. Y dentro de nuestro socialismo del buen vivir nosotros no desconocemos la propiedad privada, como también la empresa, el sector privado. Para nosotros este nuevo socialismo moderno, eficiente y del siglo XXI, siempre tomamos en cuenta el sector privado, pero la diferencia con el pasado es que ahora no es el mercado ni el sector privado que pone las reglas del juego. Bienvenido todo, la inversión extranjera, la inversión privada, pero bajo las reglas del Estado ecuatoriano, porque ahora tenemos un Estado que ha recuperado su capacidad de planificar, su capacidad de la rectoría, su capacidad de control, su capacidad de normar. Nosotros ponemos las reglas porque la función del Estado ecuatoriano es garantizar derechos. Por lo tanto, la gran diferencia es que antes el privado, la inversión extranjera ponía las reglas de juego. En este caso, nosotros no hemos hecho una ley para fortalecer esa capacidad del Estado que tiene de ser rector, de normar y de controlar, sin afectar derechos, sin afectar sobre todo sectores estratégicos. Miren la alianza público-privada, 554 kilómetros de carretera, con la participación del sector privado que más o menos tendrá una inversión de 4.000 millones de dólares. En esa medida, ¿qué estamos afectando nosotros? Ninguno. El modelo nuestro, nuestra filosofía del socialismo del buen vivir. De la misma manera, estas reformas al Código del Trabajo, como también a la Ley de Seguridad Social y a la Ley de Pasantías, nosotros estamos planteando seguir tomando decisiones hacia el empleo digno, pero sin afectar derechos, pero también atendiendo las condiciones económicas que vive nuestro país. Frente a esta realidad de gran preocupación, no solamente nacional, sino internacional, que es el desempleo, que es el tema de los salarios, que es algún tipo de estabilidad económica básica en nuestras sociedades, ustedes como bloque de Alianza País, ¿cómo miran la actual coyuntura que estamos viviendo? El tema del precio del barril de petróleo, que a propósito acaba de bajar a $16 el precio del barril de petróleo, las dificultades que tenemos en cuanto a las exportaciones, la caída, por ejemplo, en los mercados internacionales de las bolsas. ¿Usted cree que vamos a poder cambiar este temporal difícil este año, que además es un año electoral? Yo tengo mucha esperanza para que a partir del segundo semestre volvamos
retomemos el crecimiento de nuestro país. En esa medida, nosotros estamos planteando varios mecanismos, pero las condiciones externas son graves, agudas. Usted mismo ha mencionado el precio del petróleo, pero tenemos 1 millón de barriles en excedentes en el mundo. Estados Unidos, que compraba el 30% del petróleo, hoy ya no está comprando nada, se está autoabasteciendo. Porque también tiene un condumio geopolítico. Usted sabe que China venía con crecimiento de 8-9%, Estados Unidos estaba recuperándose de la crisis del 2008. Por lo tanto, aquí también hay muchos elementos políticos de la geopolítica internacional. Tenemos las exportaciones de nuestro país ha caído en 7.000 millones de dólares, en una economía de 10.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto. Eso es un impacto directo. Además, como nosotros no tenemos política monetaria, nosotros tenemos la moneda del dólar, no podemos hacer cambios ni tampoco reproducir dólares. Cada container que llega para la renovación de los dólares nos cuesta $10.000. Cada container de traer los dólares, $10.000 dólares nos cuesta esos containers. O sea, solo es una cifra para que vean la magnitud de la situación económica que vive nuestro país. Pero de acuerdo a mi análisis, a mi reflexión, va a ser un primer semestre fuerte. El segundo semestre yo avisoro que vamos a tener mejores condiciones. Usted sabe que hemos tomado medidas desde años atrás para poder reactivar nuestra economía, pero sobre todo cambiar la matriz productiva. Vamos a dejar ya de comprar diésel para activar las termoeléctricas, porque aspiramos que a partir del mes de agosto todas las centrales hidroeléctricas, esa inversión de más de 6.000 millones de dólares, pueda ya estar al servicio del país. Ahí nos estamos ahorrando entre 1.200 millones de dólares, y eso nos permite a nosotros poder esa plata a la inversión. Miren, está previsto 5.300 millones de dólares como nueva inversión dentro del presupuesto aprobado para este año. Si tenemos una inversión de alianza público-privada, del privado como también de la inversión extranjera, de 6.200 millones, también te permite poder dinamizar la economía. Así que yo tengo mucha esperanza, mucha fe que el segundo semestre de este año podamos retomar el crecimiento de nuestra economía. Yo quiero saludar muchísimo la reunión que mantuvieron el martes, tanto Qatar, Arabia Saudita, Venezuela y Rusia, donde se pusieron un acuerdo para bajar la producción y así poder enfrentar esta bajada, este desplome de los precios del petróleo. Esa es una gran noticia, una gran decisión que nos permite avisorar que hay que cerrar filas frente a este problema mundial. Todos tenemos que cerrar filas frente a este grave problema económico a nivel mundial. Lo acaba de decir el asambleísta Fausto Cayambe, y nosotros obviamente queremos reiterar en la importancia que va a tener este proyecto de ley que el señor presidente de la República, Rafael Correa, va a enviar la próxima semana para tratamiento con el carácter de urgencia económica, el proyecto de ley de fomento y también protección e incentivo del empleo de todos los ecuatorianos. Para finalizar esta entrevista, quiero preguntarle al asambleísta Cayambe lo siguiente: lo importante en estos 30 días va a consistir en socializar bien este proyecto de ley con todas las centrales sindicales, con los dirigentes de los trabajadores y el sector productivo. ¿Cómo miran ustedes ese escenario? Siempre con las puertas abiertas, Vicente, y más bien aprovechar para que todos los ecuatorianos inmediatamente que ingresen a la Asamblea Nacional, decirles que pueden participar en la comisión para que puedan plantear observaciones como también ideas nuevas que nos permita poder recoger todas las iniciativas ciudadanas de las centrales sindicales, de los gremios, de los empleadores, así. Todos bienvenidos a la Asamblea a discutir frontalmente,
a discutir con sentido de país, pero sobre todo para tomar una decisión oportuna. Nosotros no vamos a cerrar la puerta, ratificamos nuestro compromiso de hacer un llamado a las 3 centrales de trabajo, tanto al FUD, a la CUD, como también al Parlamento Laboral, para que sean protagonistas no solo de la discusión, sino de la aprobación de este nuevo marco jurídico que, como usted bien lo ha enfatizado, tiene la finalidad de cuidar y proteger el empleo existente, pero también fomentar el empleo, especialmente para los jóvenes. Y no hay nada más importante que aquello en la situación que vive el mundo entero. Muchísimas gracias. Esta mañana ha estado con nosotros el asambleísta Fausto Cayambe. Él es asambleísta de Alianza País. Muchísimas gracias, Fausto. Gracias, Vicente. Siempre un gusto poder conversar con usted y sobre todo dirigirme a la ciudadanía de este importante canal. Muchísimas gracias al asambleísta Fausto Cayambe. Nosotros continuamos con más información.